Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Muy buenas tardes, Joa. Buenas tardes, Rafael. No sabemos nada de jefe. Yo tengo el corazón partido. Sí. Hay un sobre ahí. Sí. Sí. El finiquito. Me he permitido el lujo de abrirlo. Sí. Pone, me he quedado con vuestros sueldos y me he ido a la Toscana. Apañaros como podáis. Ahí tenéis la grabación. Si se va con nuestros sueldos, te digo yo. Que no es, en la Toscana no está. A la Toscana no está. No llega ni a Villarrubia. Bueno. Tenemos hoy un programa, pues eso, que hemos sustituido. Distinto. Mira, el cambio ha sido mejor porque tenemos, aunque no diga nada, está aquí Gema. No hay color, exactamente, no hay color. Mejora la. Está mal que lo diga yo, pero. Mejora. Puedes hablar casi, si te abro el micrófono ahora. Bueno, ahora no lo tienes abierto, pero bueno. Que mejora mucho la alineación. Y el jefe nos ha dejado grabado por ahí lo que iba a contar, que no lo sé exactamente lo que es. Bueno, sí lo sé, pero no lo voy a decir. Exactamente. Y ya está. Déjame que diga, como siempre, que estamos en estamos? No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, 107.4 de la FM. Hoy es nuestro programa 253, que tiene titulillo. 253. Sí. A ver. Que el micro, claro, pero se lo tengo que abrir, no sé cuál es. Voy a abrírselo, venga. Que lo tiene allí en el Quinto Pino. Ah, sí, venga. No sé si me oyes ya. Hola, muy buenas. A ver. Santa Plana, Onda. Onda Plana. Onda Plana Santa Cruz, Onda Plana Santa Cruz. Aquí estoy pasando la tarde aquí con estos dos grandes... radio, no, emisores, locutores, divulgadores. Divulgadores históricos. No sé si me ha dado tiempo a abrir a tiempo el micrófono, pero bueno, que sepáis que está aquí Gema. Pues eso, que sepáis que está aquí Gema, que ha sustituido a Pacheco. Y que tienes libertad para comentar lo que vuelvas. quieras. Que puede comentar lo que quiera, que por eso le tenemos el micro abierto. Muy bien, pues 253, con título, creo. Con título, temas con encanto. Bárbara de Braganza, las vías verdes y una dama de pelo blanco. Que eso es lo que no sabemos lo que es, la dama de pelo blanco. Nos vamos a desayunar cuando escuchemos la grabación que nos ha pasado el jefe. Claro, exactamente. Por lo demás, ¿tú te acuerdas que el otro día os mandé yo así en plan de coña que estábamos por ahí perdidos por campos de Teruel? Que no era tan de coña, que estábamos, bueno, no, la verdad es que uno no se pierde en estos sitios, pero no, yo iba a hacer otro programa, pero me diste tú la idea, dices, vas a tener material para hacer un programilla bien, pues así que pues vamos a hacer eso, os voy a contar la historia de las vías verdes. Pues sí, de España, que luego os contaré lo que son, que no es lo mismo que un camino natural, aunque tienen mucho en común, pero tienen su historia y su encanto, y ya llevo 11 hechas con la bici y pues os voy a contar la historia y algunas de ellas, la historia de ellas y lo que son. Así que, y usted, he visto por aquí una mujer que no la conocía yo, me la tienes que presentar. Te la tengo que presentar, hombre, en efigie te la presento. Bárbara de Braganza es una de las reinas españolas menos conocidas. Por eso, y mira que estuvo aquí en Aranjuez, aquí al lado. Exactamente, y era su ciudad favorita. Estaba happy allí en Aranjuez, pero sí es verdad que tanto ella como su marido, el rey titular Fernando VI, es de los reinados menos conocidos. Y eso, Bárbara de Braganza, pues veremos toda su vida, obra y milagros. Está interesante. Pues muy bien. Pues lo que os decía, el jefe nos ha dejado aquí grabada una parte que va a parecer que está funcionando ahora mismo, pero que no es así. Pero aún así, nosotros, igual que vosotros, lo escuchamos por primera vez. Y por primera vez no va a haber interrupciones. Exactamente. Se me cae una lagrimita. Bueno, al final luego comentamos tú y yo y Gema también, por supuesto, claro, sobre esta figura que nos cuenta él. A ver qué nos cuenta el jefe. Vamos con ella. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Eran las 11 de la mañana de aquel 16 de octubre de 1793, cuando, tras haberle sido cortado el pelo por encima de la nuca y haberle atado las manos a la espalda, traspasaba las puertas de la conserjería. Antes de cruzar esas puertas, vio un carro que esperaba. Era el carro de los sentenciados a muerte. El recorrido hasta la Plaza de la Revolución era largo, aproximadamente de 1 hora. Así lo habían planeado los líderes revolucionarios. Ellos querían que fuera humillada hasta el final. Sin embargo, la dama de los blancos cabellos, tez pálida y ojos enrojecidos se mantuvo digna en todo momento. No altiva, digna. Dicen que cuando subía las escaleras del cadalso hacia su guillotina, pisó el pie de su verdugo. Perdón, señor, no lo hice a propósito. Cuentan que esas fueron las últimas palabras de María Antonieta de Austria, reina de Francia. Comenzamos. María Antonieta Josefa Juana de Habsburgo-Lorena nació en Viena en un frío 2 de noviembre de 1755. Fue la penúltima de los 16 hijos que tuvieron Francisco I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y María Teresa I de Austria. María Antonieta, nada más nacer, ya obtuvo el título de archiduquesa de Austria, y lo que pasa es que no contó con el amor de su madre. Estaba más preocupada María Teresa en gobernar junto a su marido que por la penúltima de sus hijos. Pero ese amor, aunque no fue de madre, lo encontró en su institutriz, que daba a la niña todo lo que quería. Tal fue que, creció con el protocolo y la educación que una niña de su clase debía de tener. Pues recibió clases de religión y moral, aprendió a tocar el arpa y el clavecín, cantaba y era muy buena en el arte de la danza, pero también contaba con una cierta libertad. Ejemplo de ello es que con 12 años no sabía hablar en un correcto francés ni el alemán, y tampoco sabía escribir bien. Era costumbre habitual que los gobernantes o sus hijos se casaran con otros gobernantes u otros hijos para así crear alianzas. Para María Antonieta se pensó en el heredero a la corona del país que era y había sido desde hacía mucho tiempo enemigo de Austria, Francia. Así se pondría fin a años de enfrentamientos y se estrecharían los lazos diplomáticos. Pero la niña, hasta entonces, había sido enseñada a odiar a los Borbones, enemigos de los Habsburgo, y tampoco había sido educada para reinar. ¿Cómo podía terminar eso? Porque en París confiaban en que María Antonieta se olvidase de sus orígenes austriacos para convertirse en una francesa. Pero es que María Teresa, la madre de María Antonieta, pues quería que a María Antonieta pudiera interceder todo lo posible en beneficio de Austria. Y finalmente nuestro personaje, con 14 años, partiría hacia Francia haciéndose acompañar por 57 carruajes. Cuando vio por primera vez a su futuro marido, Luis XVI de Francia, pues no le gustó. No era como le había visto en esos retratos que le habían mandado. Pero bueno, hizo de tripas corazón y el 16 de mayo de 1770 se casó con él. Y tras la boda, pues se fueron a consumar el matrimonio. Todos, digo todos porque no sé si era una tendencia habitual que
En la cama estaban los recién casados, que no enamorados, pero observándolos estaba el rey, el obispo arrojándoles agua bendita, estaba el conde de, el marqués de, el amigo del conde y del marqués, el amigo del rey, vamos, una tropelía de gente, tantos para nada, porque durante 7 años el matrimonio no se pudo consumar, nada. María Antonieta no se adaptaba a su nueva vida en Francia. Pasó de la libertad que contaba en Austria a un sinfín de protocolos, reuniones, audiencias. Pronto en la corte empezaban a llamarla la austriaca de forma despectiva. Veréis, en francés, austriaca se dice autrichienne, autrichienne. Pero ellos, los cortesanos franceses, la llamaban autre chien, que esto quiere decir otra perra. Eso por parte francesa, porque por parte amiga, la austriaca, su propia madre, al enterarse de que no había podido consumar el matrimonio, dijo de ella: no tiene ni belleza ni talento, es un completo fracaso. Los días de la futura reina o delfina de Francia iban a terminar el 10 de mayo de 1774, cuando Luis XV fallece y ella se convierte en reina de Francia. Pero no penséis que con conseguir ser reina de Francia la relación con la corte y la antigua nobleza iba a mejorar, no. Ahora, como reina, se iba a convertir en el foco de odio de esos nobles y cortesanos, pero con una mayor intensidad. Claro, es que ella tampoco, con su comportamiento infantil y poco responsable, pues iba a mejorar la situación. Se empezó a correr la voz de que la nueva reina interfería en el gobierno de su marido, cosa en la que ella no estaba ni se la esperaba, porque María Antonieta llevaba una vida enfocada a la diversión, sin escatimar en gastos, en lo banal, con falta de compromiso. Famosos son sus elaborados peinados, sus ropas lujosas y sus juegos de azar, donde apostaba grandes sumas de dinero. El odio que sentían sus enemigos cortesanos, estos lo iban a empezar a trasladar al pueblo. La célebre frase que se le atribuye a María Antonieta de que cuando se enteró que el pueblo pasaba hambre mientras ella despilfarraba, que dijo: si no tienen pan, que coman brioche. Bueno, pues esto no es de ella. Resulta que es de un escritor y filósofo suizo llamado Jean-Jacques Rousseau, quien en su autobiografía titulada Las Confesiones, pues habla de una gran princesa que dice esta frase, pero en ningún momento habla de María Antonieta, ya que esta obra narra la vida de Rousseau hasta 1765. En esa época, en esa edad, en esa fecha, María Antonieta no había llegado a Francia, tenía 9 años, vivía en Austria con sus padres y sus hermanos. Como decimos, fueron sus enemigos los que usaron esta frase, ya que, bueno, también hay que añadir que estos enemigos hicieron una larga también lista de amantes, hombres y mujeres, que la atribuyeron a la reina para desprestigiarla. Y tras casi 7 años de matrimonio sin consumación, y claro está, sin ningún heredero y con la mala situación económica que atravesaba el país versus los grandes lujos, fiestas y demás de María Antonieta, y con las habladurías de la corte esparciéndose por el pueblo, pues hizo
de intervenir al hermano de María Antonieta, a José II, para orientar a su hermana pequeña y a su cuñado. Con respecto a la consumación, esta no se había producido no por la fimosis que las malas lenguas decían que el rey sufría, no. José II descubrió, porque habló con Luis XVI, que lo que ocurría a este es que el rey no sabía por dónde empezar. Pero bueno, ¿y es su hermana? Tan dada a amantes que decían que tenía. Bueno, pues es que María Antonieta no tenía interés en el sexo. Pues aquí tenemos al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, José II, diciendo a los reyes de Francia que 1 más 1 son 2 y que Cuenca está al sur de Francia. Así que, voilà, María Teresa de Francia nacería en 1778, la primera de los 4 hijos que tuvieron Luis XVI y María Antonieta. Pero José II, aparte de aconsejar a la pareja en su vida conyugal, también explicó a su hermana que tenía que madurar, que ya no era una niña, que era la reina de Francia y que debería de comportarse como tal. «Tiemblo por ti ahora», la escribió a su hermana. «No se puede seguir en este modo, la revolución será cruel». Palabras proféticas las de José II. Pero María Antonieta continuó con sus despilfarros y malas decisiones. No fue hasta después de lo que ocurrió con el asunto del collar de la reina. Esto del collar se merece un programa entero, un lío con un collar en la que sin quererlo salió el nombre de nuestra protagonista, que María Antonieta pues fue consciente de que sus súbditos la veían como una despilfarradora, una mala mujer, manipuladora y adúltera. Y es entonces cuando se modera en sus gastos y madura y se hace más solitaria y se aleja de esos amigos con los que había compartido muchos momentos frívolos y de diversión. Así llegamos al año de 1789, donde la monarquía de Luis XVI y María Antonieta no tenía mucha popularidad ya. La crisis económica era inaguantable. El clima, que venía siendo caliente, empezó a ponerse al rojo vivo. María Antonieta, que no había mostrado hasta entonces interés alguno en el gobierno de su marido, tampoco lo iba a tener ahora, volcada en los cuidados de su hijo Luis José, de 7 años, que iba a morir el 4 de junio de ese año por una tuberculosis tísica. La muerte del delfín de Francia hizo caer a María Antonieta en una gran depresión. El 14 de julio de 1789, una multitud de parisinos toma la Bastilla, marcando el inicio oficial de la Revolución Francesa. Muchos de los amigos entonces de la corona deciden abandonar el país. Sabían que su vida pendía de un hilo. María Antonieta se queda. Tras el asalto a Versalles, en la mañana del 6 de octubre de 1789, la familia real es llevada a París, al Palacio de las Tullerías. No estaban prisioneros. ¿O sí? El caso es que la soledad de los monarcas era muy grande y deciden huir en la noche del 20 de junio de 1791. Querían llegar a los Países Bajos, pero fueron identificados, detenidos y devueltos a París. Tras esto, la monarquía de Luis XVI duraría hasta el 10 de agosto de 1792, cuando por diversos motivos debidos a la indecisión y fragilidad de Luis XVI, la familia real fue detenida y encarcelada en la Torre del Temple. Luis XVI
perdería la cabeza y la vida el 21 de enero de 1793 en la actual Plaza de la Concordia. Tras la muerte del rey, a María Antonieta se la empieza a llamar la viuda Capeto. Austria no iba a mover ni un solo dedo para ayudar a su archiduquesa, ya despojada del título de reina de Francia. Pero sí que hubo buenos amigos franceses que intentaron rescatarla y llevarla fuera del país. No se pudo. Y tras el último intento, lo que vino después fue algo terrible para nuestro personaje. ¿Cuánto odio puede generar una persona? ¿Hasta qué extremos se llega con ese odio para humillar, dañar, deshumanizar a esa persona? Con la muerte de la pequeña Sofía de Francia en 1787, con solo casi un año de vida, y el del delfín de Francia, Luis José, a María Antonieta le quedaban 2 hijos, María Teresa, la mayor, y Luis Carlos, el delfín de Francia, ahora que su hermano había muerto, y para muchos, al morir el rey, su padre, Luis XVI, pues ya le llamaban Luis XVII, tenía 8 años. Y las autoridades francesas ordenan que el niño fuera separado a la fuerza de María Antonieta y su familia. Al mes de lo ocurrido, ella misma fue apartada de su hija y cuñada y llevada a la prisión de la Conserjería. Tenía 37 años y parecía mucho más vieja, con los cabellos blancos, demacrada, de luto por la muerte de su marido. Y allí en la Conserjería le iban a quitar todo lo que le quedaba, como un reloj de oro, recuerdo de su madre, y un pequeño medallón con mechones de sus hijos. También la cambiaron de celda tras otro intento de liberación, una celda con doble puerta y la ventana tapiada hasta la mitad. Y se empezaron a oír voces pidiendo la cabeza de la antigua reina. Se dijo de ella que era la vergüenza de la humanidad y de su sexo. Hubo interrogatorios buscando pruebas de alta traición por parte de la reina, donde no contó con un abogado defensor. Se la acusó de haber derrochado las finanzas de Francia, de haber tenido relaciones políticas con los enemigos galos, de haber enviado millones a su familia de Viena para emplearlos contra los franceses, de haber conspirado contra la revolución, de orgías con soldados. El 14 de octubre de 1793 iba a comenzar el juicio contra ella. La acusación decía que María Antonieta era la responsable de todos los males de Francia desde que llegó a Francia. Nada de eso hizo mella en la dama de los blancos cabellos hasta que llegó una declaración firmada de su hijo Luis Carlos, de 8 años de edad, donde éste la acusaba de incesto con él. Cuando la instaron a contestar, dijo: si no he podido responder es porque la propia naturaleza se niega a responder a semejante acusación lanzada contra una madre. Me dirijo a todas las madres que se encuentran presentes. Hizo enmudecer a todos, incluso algunas voces se alzaron dándole la razón. Eran las 4 de la mañana del día 16 de octubre de 1793 cuando ese jurado dio su veredicto. Culpable. Muerte en la guillotina.
grave can hold my body down. Bueno, la historia es triste que te cagas, pero sí, yo estoy contento porque me estáis dando, hoy me vais a alimentar bien para No me cuentes biografía. Esta vale entera para una biografía, vamos. Sí. Además es un poquito más larga de lo normal. ¿Cómo se nota que no estaba aquí dando la lata? No, aportando. Perdón, siempre aportando. Bien, interesantísima historia Sí. de esta Y buena también mujer. como lo hace Pache, siempre el dramatismo que le pone con la música. A mí me gusta mucho. Esta pobrecilla muchacha Gemma le hicieron la 13-14. O sea, Tal la cual. llevaron casi presa. Era una muchacha muy joven que la llevaron para un cambio político de aquella época que era muy típico de las princesas, adaptándose a la nueva vida que había allí, intentó pues llevarlo lo mejor posible. El tema pues que estábamos en una época donde la ilustración estaba empezando a hacer mella, el absolutismo estaba terminando y ya fue una víctima más, porque es cierto que el cambio fue radical y que muchas de las acusaciones eran todo falsas, era simplemente propaganda revolucionaria, y su muerte pues tristísima. Además, esta mujer cuando murió y la guillotinaron, la mandaron a una fosa común donde se disolvió en todas las cenizas que había, es decir, ahora mismo no existen restos de esta mujer, es decir, intentó en su momento, porque ella se centró muchísimo en ser la nueva, pues digamos, de la moda, de ahí su querer siempre, que si sus pasteles, que si sus moños, que si sus vestidos, un poco la nueva chica Twitter influencer, como lo dirían hoy en día, ¿sabes? Y pasó a la historia pues por otro tema, por el tristísimo de la guillotina, más que por lo que ella en un principio pensaba, pero y yo creo que fue más que nada pues víctima de los tiempos. De los tiempos. Pues interesantísimo personaje, como siempre, que nos ha traído Juan. Y, muy bien. Y lo pasaremos, como digo, a No me cuentes biografías, que ahí estamos vamos ella. A tener mucho siglo XVIII hoy. Sí. Bueno, yo me voy a partir del 19-20, pero bueno, casi estamos por ahí, por esa época, porque realmente el ferrocarril viene un poquito más. Un pelín después. Estamos un poquitín después. Pero bueno, os lo cuento ahora. ¿Qué queréis que os cuente? Pues recién llegado estoy de hacer en bici una preciosa vía verde que se llama la vía verde de la Val del Zafán. Es una vía verde que va desde Alcañiz, en Teruel, hasta Tortosa, en Tarragona, incluso enlaza con otros caminos naturales que terminan en el delta del Ebro. Y es una preciosidad porque vas pasando de unos terrenos llenos de olivares y de almendros en la provincia de Teruel a un sitio muy montañoso en ese sistema que hay previo al litoral costero catal, y luego terminas por Arrozales, si quieres, y por todo el delta del Ebro. Que acaba en Tortosa, o acababa esa vía. La vía verde como tal acaba en Tortosa, pero luego por caminos naturales que existen puedes llegar hasta el mismo delta del Ebro. O sea que es una maravilla. Y a raíz de eso, y con una conversación por WhatsApp que tuve contigo, pues digo, pues voy a contar la historia de las vías verdes. Claro. Y en eso estamos hoy. Os voy a contar qué son las vías verdes, desde cuándo y por qué existen. Pues bien, yo lo he titulado algo así como el renacimiento del acero, porque realmente en 1993 España encuentra una herencia monumental y abandonada. 8.000 kilómetros, que se dice pronto, de líneas férreas, de vías de tren en desuso. Muchas eran líneas que nunca se llegaron a completar, debido, pues, entre otras cosas, y desgraciadamente a la guerra civil y a la posguerra. Y otras eran antiguos trenes mineros, trenes de azúcar, de pasajeros, de que los camiones y el transporte por carretera pues dejó obsoletos entre los años 60 y 70. Es un poco las dos cosas lo que le pasó a nuestro tren, el Santa Cruz Villacañas, que en principio pues bueno se hizo como parte del tren hablaremos ahora del tren de los 100 días,
y que pues la guerra civil y la posguerra hizo que se desmontara en parte, luego se volvió a montar y quedó en desuso pues por eso, porque no era rentable con los medios que ya había en los años 60 y 70. La carretera y es difícil competir. Exactamente. Bueno, pues dejar que estas infraestructuras se perdieran suponía, pues, sobre todo un despilfarro, pero no económico, sino sobre todo cultural. Y por ello, en este año que digo, en 1993, el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente y una fundación que se hizo profeso, que es la Fundación de Ferrocarriles Españoles, FFE, crearon el programa Vías Verdes. El concepto de vía verde nace pues como una solución innovadora a un problema heredado, que es esos 7.600 o un poquito más kilómetros de vía que está en desuso, construidas desde el siglo XIX, siglo XX y que habían dejado de ser útiles. Así que nada, la idea es recuperar esos activos dormidos, conocidos como ferrocarriles olvidados, y transformarlos en itinerarios para senderismo, cicloturismo y paseos accesibles para personas con movilidad reducida. O sea que va mucho más allá de un simple camino por el que transitar. No. Aquí se va a cortar el tráfico a los vehículos motorizados, solo se permite bicicleta, andar, incluso se asfalta, por supuesto en casi todas están quitadas las antiguas vías, ese acero ha sido utilizado para muchas otras cosas en todos los momentos, y se quedan caminos de muchas distintas naturalezas disponibles para hacer esos paseos o esos desplazamientos de una forma muy agradable por sitios que, bueno, pues que culturalmente, paisajísticamente y por demás tienen muchísimo interés. Esos son las vías verdes. Enlaza también con por cierto, el concepto vía verde se registró como tal, como marca oficial en 1994, y cuando veamos vía verde sabéis que está restringido el uso solamente para esto. No puede pasar por allí un coche. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones hay lugares en los que no se puede evitar que pasen vehículos a motor porque coinciden con un camino de otro tipo y entonces el concepto varía en esos puntos a lo que puede ser un camino natural. Es decir, hay vías verdes que unen caminos naturales que coinciden con vías verdes, y cuando hablamos de camino natural sí que hay que tener en cuenta que en algún momento puede haber vehículo motorizado. Por eso la distinción. Pero lo que es vía verde como tal es solamente para ciclistas, peatones y además muy bien arreglados. Sí. Os voy a contar cuál fue la primera vía verde, que fue el verdadero origen de todo esto. Pues bien, la primera vía verde, porque tengo por ahí un mapilla, no sé dónde lo he echado, pero hay luego lo enseñaré, os lo pongo. Voy buscando por aquí. 140 y tantas vías verdes hay en España, que se dice pronto, de todos los tamaños y de todos los colores. La primera vía verde que surge es la que hoy se conoce como Vía Verde de la Sierra. Está en la Sierra de Cádiz. Y bueno, pues a principios de los años 90, Carmen Aicart, una historiadora de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, propone replicar en España lo que era ya un éxito en itinerarios ecoturísticos en Europa sobre todo y en otros sitios. Aprovechar esas líneas ferroviarias olvidadas y hacer esos caminos naturales. Y para demostrar que esa idea funcionaba, pues propuso un tratado que ella conocía muy bien, que tiene una curiosa ironía histórica. El del antiguo ferrocarril de Jerez al Margen. Este ferrocarril, sobre todo, es un tren que jamás llegó a pasar por esa infraestructura. ¿Por qué? Porque bueno, pues la infraestructura sobre la que se asienta esa primera vía verde es un cúmulo de infortunios. Las obras, que van de 1920 a 1930, durante la dictadura de Primo de Rivera, se inician y se suponía que la línea uniría Jerez de la Frontera con Almargen, que así conectaba mejor la Sierra Gaditana con la costa. Se completa casi toda la estructura, se perforan los túneles, además a golpe de pico, imaginaros, se levantan viaductos imponentes para salvar los ríos y se construyen las estaciones. Pero estalla la guerra civil y no hay presupuesto y deja de ser un proyecto viable y se congela. Aunque las vías llegaron a instalarse en algunos tramos y las estaciones estaban listas para poder utilizarse, nunca llegó a circular un solo tren comercial por allí. Las estaciones quedaron habitadas por familias de campesinos o abandonadas y la naturaleza empezó a devorar el hormigón, lo que nos ha pasado en muchos de los sitios de por aquí. Hoy en día
la vía verde de la Sierra tiene 36 kilómetros transitables entre Puerto Serrano y Olvera. Otra maravilla que hay que visitar sí o sí. 36 kilómetros se pueden hacer en bicicleta muy fácil. Si lo haces andando, puedes hacerlo de un pueblo a otro, de los que hay entre medias. Mira, eso es interesante. Se pueden hacer en etapas y sobre todo, y hay que destacarlo, que lo diré luego más veces seguramente, pero si no os lo digo ya, hay muchas empresas que se dedican a transportar pasajeros o equipajes de un punto a otro de las vías más largas. Tipo Camino de Santiago, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, la infraestructura y la logística que necesitas para recorrer estas vías la tienes garantizada en la mayoría de las ocasiones. O son muy cortitas y las puedes hacer a pie bien, o el tirón. O si la haces en etapas, tienes empresas que te van a facilitar ese trabajo. Bueno, pues esta vía verde de la Sierra tiene pues muchísimos atractivos. Cruza paisajes espectaculares como el peñón de Zaframagón, que no me salía, una de las mayores reservas de buitres leonados de Europa. Tiene 30 túneles, muchos de ellos iluminados, porque esa es otra de las cuestiones. Cuando están bien cuidadas, cuando pasas con la bici o pasas andando, se te enciende la lucecita y hasta que no sales no se apaga. O no. Digo, cuando están bien cuidados. Hay algunas que se cuidan más que otras, y ahora os contaré. Y bueno, pues algunas de esas antiguas estaciones hoy se utilizan como hoteles y como restaurantes rurales, que es otra cosa muy importante. Sí. Así que esta primera vía sirvió de modelo para demostrar los miles de kilómetros de vías muertas que tenemos en España pueden transformarse en motores ecológicos y económicos para el turismo rural. 143 itinerarios, ahora os lo cuento. No está mal. Bueno, pues desde sus inicios el programa ha conseguido recuperar más de 3.600 kilómetros distribuidos en 143 itinerarios, que ya está bien. 3.600. 3.000 kilómetros. El éxito sobre todo radica en que se reutiliza el patrimonio. Puentes, túneles, estaciones, trincheras que se han podido rehabilitar. Porque algunos habían tenido derrumbes, pues la naturaleza, como hemos dicho, se lo va comiendo, y esa limpieza, esa preparación, pues ha conseguido que todo esto dé lugar a rutas seguras, sin tráfico motorizado, con firme suave, que suele ser o tierra compactada o incluso asfalto en muchos casos, y que es muy fácil y muy motivador transitar por ellas. El proyecto no solo ha salvado del abandono este patrimonio industrial, sino que ha revitalizado económicamente zonas rurales a través del turismo sostenible, y ahora os cuento algunas que son muy curiosas. La filosofía del proyecto pues es que al reutilizar el trazado de trenes, las pendientes son mínimas, rara vez hay un 3% de desnivel, con lo cual a efectos sobre todo de ciclistas es una gozada. En peatones también se agradece. En senderistas también se agradece. Es incluso para familias, para niños, para ancianos, para personas con movilidad reducida. Es una gozada, pues hacer recorridos más o menos largos con un firme en el que te puedes desplazar fácilmente. Promueven un turismo no invasivo, da vida a zonas rurales que apenas pues tienen otra vida que no sea por lo que decíamos de la España vaciada. Sí. Están dando pie a que es una pequeña alternativa. Sí. Hay pueblos que directamente han empezado a vivir más de estas cosas que de sus antiguas fuentes de ingresos. Y bueno, pues sobre todo que se recupera un patrimonio, porque las estaciones no se derriban, en algunos casos, en otros desgraciadamente, y tengo constancia de una muy reciente, sí que se han derribado, y muchas se han convertido en hoteles, restaurantes, museos o centros de interpretación, incluso centros para alquilar las bicicletas. También, claro. Pues nada, pues lo que os decía, yo afortunadamente he recorrido ya 11, las tengo contadas, 11. Os puedo contar las más bonitas que he recorrido, las más transitadas, porque claro, cada uno dirá, la más bonita es la que he visto yo, que está preciosa, que hay algunas que son espectaculares. Las más utilizadas, pues habría que tirar de estadística, porque también se tiene. Claro. Pero yo, por ejemplo, de las que yo he visto o he transitado, una de las más utilizadas, que vosotros también habéis pasado por ahí, es la Vía Verde del Tajuña. Sí. ¿Por qué? Porque está muy cerquita de Madrid. Sale, ahora luego os hablaré de ella, sale prácticamente de Arganda, que está pegado a Madrid, y es un asfalto continuo, muy favorita de ciclistas y de fin de semaneros, de domingueros. Tengo que decir que cuando es asfalto,
es más difícil la convivencia ciclista peatón. Ya cogemos una velocidad. Coges velocidad, exactamente, y puede ser peligroso para ambos. Los ciclistas cogemos una velocidad. Otra que es de las más utilizadas y de las más bonitas, también hay que reconocer lo que es una pasada, es la Senda del Oso en Asturias. Es un auténtico imán turístico que ahora os la cuento porque voy a hablar de todas de ellas con un poquito más de detalle. Incluso viene gente del extranjero a hacer esa ruta, que es súper fácil. Porque ahora os contaré cómo es. Yo no la he hecho fácil porque la hice de ida y vuelta y tiene ya un poquito más de dificultad, pero es que yo la he visto hacer con niños, con perros, con el carrito con el perro dentro, o sea, es una gozada. Popular. Sí. Y otra que es también de las más transitadas es de las que yo he hecho, la Vía Verde del Pas, que está en Cantabria. Sale desde Astillero, desde el mismo Santander prácticamente, y termina en Ontaneda, pasando por Puente Viesgo, una gozada. Las más bonitas también, pues en el País Vasco son encantadoras. Son la de Plazaola, que termina en Navarra, por el Valle de la Raun, y son bosques de hayas impresionante, con un chorro de túneles, con el roble atlántico a los lados y lugares, paisajes impresionantes. Y esta que acabo de hacer, ya os digo, la de la Vía Verde de la Val de Zafán, el contraste es brutal entre los olivares de Aragón y los viaductos por ejemplo, sobre el río Canaletes en Tarragona, la zona montañosa. Si hubiésemos alargado lo que hablábamos antes hasta los arrozales del delta del Ebro, una pasada. Y hay otra muy cortita, que también es muy chula, que está entre Benicàssim y Oropesa, que es la Vía Verde del Mar, en Castellón. Es muy cortita, esa se hace andando ida y vuelta en una tarde. Pero es que es una de las poquitas que va pegados a la costa, o sea, que vas todo el rato viendo el mar, y eso es una preciosidad, ¿sabes? En el último hotel que hay en Benicàssim, un hotel allí que aparece, un hotel antiguo, a partir de ahí sale, y son unos kilometritos hasta Oropesa, para hacer a patita muy bien. Bueno, os voy a contar, vamos a dividirlo en bloques y os hablo con un poquito más de detalle de la historia de todas estas vías verdes. Vale. Bueno, pues voy a empezar con, insisto, hay 143, me voy a meter aquí 11. Como mucho, las que yo conozco y he hecho. Todos varios programas. Y os cuento un poquito la historia porque todas son muy curiosas. Por ejemplo, vamos a empezar por el centro y el sureste, los trenes de guerra, algunos de literatura y azucarera. Por ejemplo, tenemos la Vía Verde del Tren de los 100 días. Está entre Madrid y Castilla-La Mancha, esta sí la conocemos. Su nombre real era el ferrocarril de Torrejón, Tarancón, Santa Cruz, Villacañas. Es una obra que nació en plena guerra civil, porque Madrid estaba sitiada por las tropas franquistas, el gobierno republicano se queda sin salida viable para unir la retaguardia en Valencia, y entonces piensan en desarrollar un tren, una vía férrea que pudiese conectar, pues de alguna manera, Valencia con Madrid sin saltándose ese sitio de las tropas franquistas. Así que, en cuestión, por eso se llama el de los 100 días, entre muy poquitos días de esos, se tendieron 91 kilómetros de vía, quitando vías de otros sitios que estaban desdobladas. Por ejemplo, el tren de Alcázar San Juan, pues quitaron la vía de allí para traerla aquí, poniendo las traviesas más separadas de lo común. Consiguieron organizar una línea de tren que llegase hasta ese punto. Una vez que terminó la guerra se desmanteló porque era muy frágil y la manera que lo habían hecho estaba realmente... Cogió con pinzas. Sí. Una parte de esa vía verde, que ahora os hablaré, es nuestra vía verde del Quijote, que es el tramo Santa Cruz-Villacañas. Pero bueno, el trazado y el paisaje que hoy se ha recuperado como vía verde discurre entre Carabaña y Extremera. Eso es lo que realmente es el tren de los 100 días. Hay una parte que coincide con la que hablábamos antes, la vía verde del Tajuña. Entonces ahí lo que estamos viendo sobre todo son paisajes de secano, un poquito de regadío, y ya de paso pues enlazamos con eso, con la vía verde del Tajuña, que es un antiguo ferrocarril que nació a finales del siglo XIX y su objetivo inicial era unir Madrid con Aragón. No se acabó nunca, ni de lejos. Acabó convirtiéndose en un tren remolachero, un tren azucarero, y más tarde dio servicio a la fábrica de cementos de Morata de Tajuña. Hay una peculiaridad muy curiosa en esta vía verde del Tajuña, que por cierto va desde La Poveda en Arganda del Rey hasta Ambite,
pero que luego continúa hasta ¿cómo se llama el pueblecito este que hay a continuación? Ahora me acordaré. No me sale ahora mismo el nombre, no lo tengo por aquí. Bueno, el caso es que... ¿De qué hemos hablado antes? Sí, que era, sí. Mondéjar. Ay, ya no me salía. Sí, que ahí, Realmente, ahí ya es camino, pero bueno, siguiendo... Sí, no, continúa. La estación de Envite, que es la última, el camino hacia Mondéjar sale ahí. Sí. Exactamente. Bueno, pues esta es una vía verde que está completamente asfaltada, además de color rojito que es ideal para ciclistas y en algunos tramos para familia, lo que dices tú. Hay zonas en que es difícil coincidir y a la que se puede hacer directamente en metro, desde la línea 9 en la estación de Arganda del Rey. Y, por cierto, es la única que tiene un tren que todavía funciona. El famoso el tren de Arganda que pita más que anda. Sí. Ese, la asociación que hay allí de recreación histórica del tren, pues lo pone en marcha de vez en cuando, pues una locomotora de vapor, y es la original. Así que si queréis alguna vez montar el tren de Arganda en la Poveda y luego seguir la vía verde, podéis hacer distintos tramos. Yo la he hecho no desde la Poveda, porque resultaba para ida y vuelta en bicicleta muy lejos, la he hecho desde Peralero de Tajuña, pero desde Tajuña a Mondéjar, ida y vuelta, que como ya os estoy diciendo, como son vías de tren, no hay prácticamente pendientes, las pendientes son muy suaves. Para los ciclistas lo mejor es hacer la primera parte, la de ida, en subida, y luego cuando has llegado al final te dejas caer y vuelves al lugar de origen. Así que... Nosotros le decimos al contrario, ¿verdad? Sí, andando desde Mondéjar, pues hasta, yo qué sé, saldría una ruta total de unos 30 kilómetros, pues hasta unos 15 kilómetros por ahí. Le quiero decir que está muy chulo, que las antiguas estaciones pues son ahora cafeterías, bares que puedes eso es comer. Lo mejor, que en mitad del camino, si quieres tomarte algo, es un oasis, es un auténtico oasis. Para reposar un poco. Y a raíz de estas dos vías verdes que os hablo, del Tajuña y de los 100 días, os tengo que hablar de un proyecto que ahora mismo, no voy a decir que es fallido, pero que me da mucha pena en el estado actual que está, que es la vía verde del Quijote. Es el antiguo tren que unía Santa Cruz de la Zarza con Villacañas, que hubo un proyecto de inicio para hacerlo vía verde, se señalizó, se limpiaron algunos tramos, se hizo ciclable, pero que fue inconcluso. Nunca el tramo no llega hasta Villacañas, acaba un poco más allá del término de... Bueno, se puede circular, si me apuras, hasta Lillo, un poquito más, pero no se concluyó. Las estaciones, desafortunadamente, la estación de Santa Cruz sigue estando en Santa Cruz, pero está, pues eso, cerrada por completo, no tiene ninguna utilidad, incluso se han tapiado las puertas. Las dos intermedias que había entre Santa Cruz y Lillo, que son la que nosotros decimos de Mudela y la de Corral de Almaguer, la de Mudela está en ruina total y la de Corral de Almaguer hace unos meses ha sido demolida. Totalmente, solo queda el depósito del agua. En Lillo, afortunadamente, lo que era la estación hoy es una casa particular y vive gente dentro, porque está dentro del casco urbano. Por lo menos implica que se mantiene. Y ya está. Así que, bueno, la idea de este tren, que nos lo ha contado, pues fue pues eso, unir Valencia en primer lugar, después se desmontó y después se retomó en 1954, que ya lo contamos una vez, si os acordáis. Sí. La idea del tren para sacar toda la producción de oliva, cereal y demás hacia Levante, desde esta zona. Y bueno, pues igual, poco a poco se dejó de utilizar, en los años 60 se cerró y se rehabilitó como esta vía verde, que hoy a nosotros nos viene muy bien, pero que no tiene las condiciones idóneas como para decir que es un lugar que ojalá algún día podamos decir esto va a ser un sitio que se puede visitar, que se puede transitar y que nos va a traer turismo al pueblo. Ojalá. Yo lucho por ello, pero de momento no podemos decirlo. Complicado. Bueno, sigo, que ya llevo 3. La cuarta, esta es una muy curiosa, el trenillo de Villacañas. ¿El trenillo? Sí, esta la he hecho también porque es muy fácil. Es un trenillo que va desde Villacañas a Quintanar de la Orden. Además sigue prácticamente la carretera que une los pueblos. Sí, pasa por Villa de Ofadrique, la Puebla de Almoradiel y Quintanar de la Orden. Se inauguró el tren en sí en 1909 y eso impulsó pues, a los propietarios agrícolas locales. La idea era llevar los productos también, siempre, todos los productos que había en el centro hacia las líneas, los focos más grandes de ferrocarril para poderlos sacar al exterior, a la costa y a los puertos. Conectar en este caso los viñedos manchegos con las grandes líneas de distribución.
El nombre, lo del trenillo, es porque es un nombre cariñoso, porque el tamaño de la locomotora y de los vagones era muy chiquitico. El juguete. Y además, como avanzaban traqueteando muchísimo, muy lentamente, pues parecía de juguete, efectivamente. Así que el trenillo. Hay más trenillos. Dentro de las vías verdes hay alguno que también tiene el nombre de trenillo o trenillo. No sé qué. Sí. Y bueno, pues el trazado, pues como digo, une el complejo lagunar, pasa por el complejo lagunar de Villacañas en una parte, aunque queda un poquito, que es visitable y que os lo recomiendo. Y bueno, es un humedal donde hay flamencos, donde hay otras aves protegidas y crea un contraste pues muy chulo. Se puede transitar muy fácil, es totalmente llano, no es relativamente largo, se puede hacer de pueblo a pueblo porque la Puebla del Moradiel y Villanfadrique está muy cerquita y tiene su atractivo. Así que es otra que os tenéis que apuntar por aquí de las nuestras. Sí. Y ya para terminar con estas del centro-sureste, otra de las que hicimos, y de esta tengo un gran recuerdo porque la hicimos con mi padre, es la de la Vía Verde de Alcaraz. La Vía Verde de Alcaraz sale desde Albacete y termina en el Santuario de Cortes en Alcaraz. Nosotros no la hicimos completa. La primera parte hay que reconocer que desde Albacete a Balazote es monótona. La llanura albaceteña es muy pesada. Es que es monótono, es que siempre lo mismo, es llano, Sí. Nosotros nos fuimos a Balazote directamente y desde allí hay unos 50 kilómetros hasta Alcaraz y la Vía Verde es una preciosidad. Hay además algunos viaductos que son una gozada. Y bueno, pues para que lo sepáis, es un proyecto que quería unir Baeza con Utiel, ni más ni menos. O sea que fijaros, había que unir a Andalucía con el Levante sin pasar por Madrid. Y bueno, pues las obras comenzaron en los años 20. Se excavaron los túneles, se levantaron viaductos monumentales. Aquí sí hay que decir que los túneles están iluminados. O sea que están bien conservados. De momento están muy bien conservados. Lo que pasa es que bueno, pues nunca se llegó a utilizar, no pasó nunca por allí ningún tren y el proyecto se abandonó, como hemos dicho antes en otras, en los años 60. El trazado es espectacular y, como digo, cuenta con 20 túneles, algunos de ellos tan largos que se han convertido en lugar donde viven murciélagos. Hay colonias de murciélagos ahí que ahora que están protegidos en los túneles del tren o de la Vía Verde de Alcaraz. Vamos con otras poquitas. Ahora nos vamos a ir al norte. Estas son muy chulas. Pues mirad, en el norte tenemos valles, tenemos osos, u osas, más bien dicho, y trenes mineros. Una que os he dicho que es muy chula, muy familiar, espectacular por lo bonita que es y además por el foco y atractivo que tiene, es la Vía Verde de la Senda del Oso. Es un tren minero, es un ferrocarril que transportaba carbón y hierro desde los valles de Quirós y Teberga hasta Trubia. El tren dejó de funcionar en 1963 cuando las minas pues dejaron de tener rentabilidad. Esta Vía Verde tiene un poquito más de pendiente que otras, es decir, el tren realmente baja por un valle, seguramente no sé si tendrá en algunos sitios un poquito más de un 3%, con lo cual lo que hace la gente es, por ejemplo, además hace una Y, es decir, subiendo tienes un ramal que termina en Entrago y otro que pasa por un laguito que hay muy chulo, pero la gente lo que hace es en Entrago, arriba del todo, alquila la bici y se deja caer hasta Tuñón, 20 kilómetros, con túneles excavados en la propia pared de la roca, con un paso que es muy chulo, que al pasar por Proaza, que está allí la Casa del Oso, hay un cercado, vivían dos osas, una de ellas murió, no sé si ahora y otra más, Paca y Tola, las osas aquellas que decía el presidente de Cantabria que habían mandado a un macho para que la fecundara y tal, y les habían mandado. Y bueno, pues a las 12 de la mañana Paca y Tola salían a asomarse a la valla para ver a la gente que estaba allí. Incluso se ha construido una especie de palco para ver a las osas cuando se asoman por esas vallas a la hora de comer, pues están acostumbradas a que les echen. Eran dos osas que no se pudieron reinsertar en su medio ambiente. Entonces tú vas con la bicicleta bajando hacia Tuñón, en Proaza, y ves un mogollón de gente allí, están esperando que salga la osa. De hecho, la hora de la comida. De hecho, nosotros tenemos una foto con esa osa, porque justo pasamos por allí a esa hora y mira, está aquí. Mi mujer tiene una foto con la osa, no sé si con Paca o con Tola, la que sigue viva.
Y ya os digo, el paisaje asturiano precioso, facilísimo de hacer y con empresas que te recogen abajo y te suben otra vez arriba para que cojas tu cochecito y la hacen, pues lo que digo, como nosotros, una pareja normal y corriente, con una bici normal y corriente. Una familia con 3 hijos, 2 de ellos van en bicicleta y otros van con un carrito detrás enganchado a una de las bicicletas. Otros que lo hacen con el perro, que para que el perro no se canse lo echan al carrito. Otros que lo hacen con... O sea, cualquier posibilidad hay y es chulísimo. Y además es una vía verde que tiene todos esos encantos. Y a raíz de esta hay otra muy cerquita, que es un poquito más lejos, que ya se habla, que es la vía verde del Pas. Está en Cantabria, va desde Santander, capital, Astillero, que está pegado a Santander, hasta Ontaneda. Esta vía verde se inauguró en 1902. Esta quería comunicar los balnearios del río Pas, por eso es la vía verde del Pas. No sé si os suena que iba siempre allí la selección española, Puente Viesgo. Sí. Pues Viesgo. pasa por Puente Viesgo y entonces pues ese era un tren, voy a decir turístico para la época, pero trataba de eso, de llevar a la gente a esos balnearios. Cruza el corazón de los valles pasiegos. El paisaje es, pues imaginaos, prados verdes, vacas por todos los lados, los cierros de piedra tradicionales donde se guardan. La primera parte es bastante llana y es muy cómoda porque sigue el curso del río y ya está. Así que, como curiosidad, pues varias de las antiguas estaciones se han rehabilitado con mucho encanto y además la ruta permite desviarse fácilmente para visitar cuevas de arte rupestre, el balneario Puente Viesgo. Te da juego con los alrededores. Exactamente, que puedes hacer paraditas y verlas así. Y de Cantabria, pues nos cruzamos al País Vasco. Prometo que me quedan poquitas, pero es que me gustan mucho y además me gusta contarlas. Sí. Entramos en Euskadi. En Euskadi hemos hecho 2 rutas. Las hicimos hace unos años. En el mismo viaje aprovechamos y hicimos las 2. La primera es la vía verde de Plazaola. Esta es una vía que es el inicio de lo que es la vía verde del País Vasco-Navarro, que es muy grande. Esta concretamente, que nació el tren, se inauguró en 1905, era un tren minero que bajaba el mineral de hierro desde las minas de Plazaola en Navarra hasta Andoain, en Guipúzcoa. Nosotros la cogimos en Andoain y la hicimos hasta Lecumberri. Este tren más tarde se convirtió en un tren de pasajeros que unía Pamplona con San Sebastián. Por lo tanto, tenemos ruta desde Pamplona hasta San Sebastián. Se conocía el tren cariñosamente como el Plazaola. Y bueno, unas riadas en 1953 destruyeron parte del trazado y bueno, pues ese fue el motivo por el que ya pues dijeron, bueno, no es muy rentable repararlo, pues cerramos. Pero se ha podido rescatar y aquí la tenemos. Cruza uno de los sitios más bonitos que yo creo de España, que es el Valle del Larraún y el Valle de Leizarán. Que es casi como un cuento de hadas, o sea, vas metido entre túneles en el que chorrea agua por todos los sitios, vegetación por todos los lados, robledos, hayedos, y el agua siempre está sonando, o sea, es que cae agua por todos los lados. Y tiene, sobre todo, una cosa muy curiosa, un túnel de 2 kilómetros 700 metros, uno de los más largos que hay, que une es precisamente cuando empiezas a pasar ya a Navarra. Es el túnel de Huichi, el siguiente pueblo que hay me parece que es Lecumberri, y bueno, que ese que sí que está completamente iluminado, porque aunque lleves luz de bicicleta, tiene su skill, pero es una experiencia porque de buenas a primeras te cambia la temperatura. Tú estás en el exterior a 18 grados y te metes en el túnel y frío. Y hace rasca, hace rasca porque cruza toda la montaña por debajo y es una preciosidad. Así que nada, esta es una de las... Bueno, os recomiendo todas que le echen, ¿no? Claro que sí. Y muy cerquita, ya uniendo a esta, pues tenemos la vía verde de Urola. El río Urola, el ferrocarril de Urola unía Zumárraga con Zumaya, con la playa. Fue una línea mítica porque fue la última línea de ferrocarril de vapor que se inauguró en España. A partir de ahí, en 1926, ya las demás líneas eran de carbón o de otro típico. Y también fue esta una de las primeras que se empezó a electrificar. Cerró en 1986 y es una joya de ingeniería porque aquí la ruta tiene apenas 36 kilómetros, se puede hacer en bicicleta ida y vuelta fácilmente, pero tiene 29 túneles y 19 viaductos. Va siguiendo el río Urola y además los viaductos de hormigón armado, un despliegue técnico impresionante para la época, que estamos hablando ya digo de los años 20, y que se integra perfectamente en el relieve vasco. Hay muchos sitios muy curiosos y muy graciosos. Por ejemplo, en Azpeitia
que es una de las estaciones principales. Hoy está el Museo Vasco del Ferrocarril. Se conserva una de las mejores colecciones de locomotoras de vapor. Incluso se pueden hacer viajecitos en ese tren histórico. Y luego se pasa también por un sitio, no me acuerdo, en Leiza, que está la casa de Urtain, el que fue el levantador de piedras y boxeador español, que tiene un museo, dejó un museo al aire libre con esculturas impresionantes que desde la Vía Verde se ven, incluso se puede, bueno, pues te desvías un poquito y lo ves, que es precioso, que es un sitio que también es recomendable. Nosotros nos encontramos a la vuelta de esta Vía Verde con una chica en una de las estaciones, con un hacha en la mano. No iba a cortarle la cabeza. Coño. No iba a cortarle la cabeza a nadie, era la campeona de España de Escolari. De Escolari. Y estaba entrenando, tenemos un vídeo grabado, la chica partía troncos como vamos. Como palillos de dientes. Qué máquina, qué cosa más buena. Y se estaba preparando porque tenía competición no sé dónde y estaba ahí acompañada por su padre. Es curioso ver cómo las hachas la llevan en una maleta como si fuese un Stradivarius, o sea, una cosa. Y claro, el filo de esas hachas no veas. Tela. Así que esa es la Vía Verde del Urola, que también tiene lo suyo. No sé si me he quedado sin música. Iba a poner un poquito ahora. Pues creo que se me ha acabado. Bueno, pues sigo. Dale al botón. Sí, no, le doy otra vez y ya está, no pasa nada. Claro. Dejamos el norte, nos vamos al Ebro y al Mediterráneo. Aquí tenemos, ya os he hablado un poquito, tenemos acantilados y tenemos viaductos monumentales. La primera que os voy a hablar es de esa tan cortita, la Vía Verde del Mar de Castellón. Esta Vía Verde sigue un antiguo trazado de una línea de ferrocarril que unía Valencia con Barcelona. ¿Qué pasó? Pues que concretamente la Vía Verde es el tramo entre Benicàssim y Oropesa del Mar. Este trayecto, que se inauguró a finales del siglo XIX, estuvo operativo hasta 2004, pero es que se abrió una variante interior más moderna y con más túneles y más amplios, y entonces esa se dejó de utilizar. Se abandonó. Claro. Es una de las poquísimas vías verdes de España que discurre en primera línea de costa, son 6 kilometritos, por eso os digo que para hacer andando y está fenomenal. Y vas recorriendo calas, allí más bien la calita, torres vigías de estas típicas del Mediterráneo, de Mallorca, tienes varias. En la costa. Sí, la Cordá, la Colomera y zonas de microrreserva de flora mediterránea. Hay un túnel al principio que está iluminado con varias trincheras picadas a mano en la roca, que eso también hay que leer. Y bueno, pues como digo, es un terreno plagado de playas y las fotos allí son alucinantes. Muy, muy, muy accesible para hacer toda la familia, andando en bicicleta, muy facilita. Y la última de la que os voy a hablar, mira dónde estaba el mapita aquí de las 143, aquí en la última hoja, aquí tenemos todas. La última de la que voy a hablar es esta última que acabamos de hacer mi mujer y yo, que es la Vía Verde de la Val del Zafán, une Aragón y Cataluña. El proyecto original del siglo XIX pretendía unir la Puebla de Híjar, en Teruel, más allá de Albarracín, más al centro de Albarracín, más al oeste de Albarracín con Alcañiz. Me confundo siempre de nombre, Alcañiz de Albarracín. Alcañiz, perdón. Conectar con San Carlos de la Rápida, Tarragona, en el mar Mediterráneo. Había, igual que las nuestras, es para dar salida al Levante, a todo nuestro olivar y esto es igual, para dar una salida a los productos aragoneses para allá. Claro. Las obras se prolongaron durante años, décadas incluso. El tren llegó a Tortosa en 1942. Se impulsó su último tramo por la necesidad de suministros durante la batalla del Ebro y la Guerra Civil. Esta fue lo que le hizo funcionar, pero apenas 31 años. En 1973 se hundió un túnel, y aquí hay otro túnel muy curioso del que ahora os hablo. No fue este el que lo cerró, pero os voy a hablar de él. Y este hundimiento fue la excusa para cerrar el tren. Hay un túnel que ahora mismo está cerrado por hundimiento que se llama el túnel del Equinoccio. Y es un túnel de 3 kilómetros que está cerca de Albarracín, o sea, la parte, digamos, más de Teruel, más al oeste, que tiene 3 kilómetros totalmente rectos y que en los dos equinoccios, del de primavera y el de otoño, a una cierta hora se ve el sol desde una punta a otra. Qué bueno. O sea que fijaros qué curiosidad, que es muy difícil, pero los 2 días de equinoccio la gente se va a una de las puntas a hacer un capricho del ingeniero. Sí. Ahora mismo con la bici no te dejan pasar. Seguramente que se podría ver, pero porque ha habido hundimientos internos, hay un desvío de 1 kilometrito por encima, que ahí sí que hay un poquito más de cuestas y tal, pero ese es el túnel de Equinoccio, que es muy curioso. El que se hundió fue otro que está más bien en la parte más cercana a Tortosa, y bueno, pues
Está dividida en varios tramos que conectados suman bastante más de 100 kilómetros. De hecho, entre Albarracín, iba a decir otra vez, entre Alcañiz y de Puebla de Híjar, esa zona, ese tramo está menos cuidado. Ahí hay algún punto en que se pierde la vía verde, pero desde Alcañiz, vamos a poner el punto más alto, porque desde Alcañiz subes, en Cretas, entre Cretas, Valderrobres, ahí estás en lo más alto, y a partir de ahí empiezas a bajar, desde Valderrobres seguramente hasta Tortosa, son 70 kilómetros de una bajada suavecita, que Qué se hace buena. muy fácil por una vía verde Una asfaltada, pedalada y te olvidas. que claro, que da lugar a que mi mujer y yo nos cayésemos por, por ir despistados. Y lo que sí que es cierto es que, bueno, pues recorre todo el Bajo Aragón, la Matarraña y la Terra Alta. Pasa por paisajes áridos, la zona de Alcañiz, ves cereal, ves zonas, y luego, según vas entrando en la parte más este de Teruel, hay olivos centenarios, una zona de olivos, le dicen la Toscana española, toda esa Sí. zona. Esa zona, qué A chulo. imaginaros el paisaje que puede ser olivos, almendros, sobre todo lo que hay, y luego te metes en la zona montañosa, que las carreteras allí, muy buenas carreteras, suben y bajan y tienen curvas como demonios, pero sin embargo la vía verde es una Claro. línea recta, bueno, hace una gran curva, digamos, pero va a nivel siempre de lo que puede dar un tren, y además en bajada hacia Tortosa, con lo cual es una maravilla en cuanto al paisaje, porque además tiene varios viaductos muy grandes, muy largos y muy altos. De hecho, termina en Tortosa, en lo que es el Puente Rojo. Luego, si queréis, buscáis las fotos, que es un puente precioso, que no circula nada más que bicicletas, y cruza el Ebro, no es cualquier río. Sí. Y el Ebro ya a esa altura, Y a esa altura. y esa eso altura a esa ya es un altura. río potente. Y como os digo, es una maravilla. Pasa por algunos sitios curiosos, como el santuario de Fontcalda, que es en el tramo tarraconense, pues hay un balneario termal allí encajonado en el desfiladero de Canaletes. Y bueno, pues los que viajaban en ese antiguo tren aprovechaban las paradas para refrescarse en las aguas de ese balneario. Los viaductos, yo he podido recorrer por encima el de Cretas y el que está en Port del Comte, y dan su respetillo. No llegamos al de la Sud por esta caída, pero es otro de los que hay que visitar. Sí, Os lo sí. recomiendo 100% esa vía verde. Y esa y todas las que hay muchísimas y muy chulas. Sí, Aquí sí, en Castilla-La Mancha tenemos, por ejemplo, una ahí en la zona de Talavera, la vía verde de la Jara. La Jara, eso No es. está en las mejores condiciones. En Béjar, por allí, por Sí. tu tierra, Sí. tenemos también. Te iba a decir, hemos hecho nosotros alguna. Hay aquí también cerquita, aparte de la del Tajuña, hay otra muy chiquitita, que es la de Pelayos de la Presa. Es verdad. Que son 3 kilómetros escasa, Sí, muy por ahí. chiquitita, que nosotros la 4. alargamos un poquito subiendo por la montaña, por Pero hacerlo un también poquito. es muy linda. Que va, sí, exactamente, tiene su túnel que hay que sortear porque tiene derrumbes, y vas al lado del río, al lado de la presa. ¿Y en cuál hicimos también? En Segovia. Sale Sí. de Segovia una hacia Valladolid, hacia Olmedo, que Ujú, muere claro. en Olmedo. Que esa hay que hacerla pues en otoño, cosa que no sea Sí, verano. porque Claro, no sí, hay sí, muchos no, hay no ves un árbol, árboles hay muchas. y- Pasas por delante de la cárcel y no ves un árbol Nada. en Hay kilómetros una a la redonda. de las más conocidas, de las más famosas hoy en día, es la que une también en esta zona de Teruel con Valencia, que Claro. es la vía verde de los ojos negros, porque La va zona hasta minera. Sagunto, sí, va hasta Sagunto, Sagunto. Se puede hacer en 3 días, en 4, y luego desde Sagunto también hay caminos naturales que te unen con Valencia, y es otra de las que está muy de moda para ciclistas, Sí. de bikepacking, de estos, de los que van con las mochilejas, Sí. Sí. que es igual. Y las infraestructuras de estos sitios están preparadas ya para eso, para Sí. cogerte, para La darte de- alojamiento, para llevarte la bici. La de Béjar, que es un poquito la de la Vía de la Plata. Sí, exactamente. Nosotros la hemos hecho hasta Baños de Montemayor. Sí. Y es una pasada porque vas por toda la sierra, esa zona de Sierra de Francia. Sí, la Sí, Peña de abajo Francia y sí. Sierra de la Gata. Peña de Francia. Y la que comentamos, el Camino de Hierro, Ujú. que sale de la Fregueneda, que es un pueblo de Salamanca, y que te lleva a los Arribes del Duero. Eso es una
ya casi con Portugal. Sí. Y que termina vas, en el la que dices, río, con el mucho Duero túnel y lleno de murciélagos que te hacen dar la vuelta cuando con está... una Sí, linterna, sí, te dan sí. una linterna para que lo veas, porque Sí, no se porque- enciende, ahí no porque se aquí- enciende. ayer no se enciende nada. Yo cuando veo que nos dan el chaleco, El casco. Y una el casco, linterna. pero ¿dónde nos hemos metido? Pero que Sí. yo venía a andar. ¿Esto qué es? Pero no, merece mucho la pena Sí. la que dices. Es una experiencia muy bonita. Pues bueno, aquí las recomendamos y mira, las publicitamos y Claro que sí. porque además están dando vida a esas zonas de esa En bici España. andando, pero sí, la verdad es que alimenta a esos pueblos. Ujú. Bueno, hoy me he extendido un poquito más de la cuenta y el jefe también, así que hoy no va a salir un programa de esos de 2 horas. No, yo voy más corto, no te preocupes. Que escucha, aprovechamos para las redes sociales, ya Venga. que estamos. Venga, te dejo. Pues empezamos con nuestro muro de Facebook, No me cuentes historias, donde estamos, yo creo que ya a puntito de llegar a los 1.700 seguidores. Ah, Sí, ya sí. casi, 1.690 y tantos vi el otro día. A ver a quién engañamos. Alguno va picando por ahí, cada semana cae alguno. Que tenemos también, pues, a ver, nuestra cuenta de Twitter, @ no me cuentes onda, tenemos, ¿cómo se llama? Instagram, que es nome_cuentes historias, y luego ya tenemos las plataformas donde nos puedes escuchar y ver, como es YouTube, que es lo mismo que escuchas aquí, pero que le ponemos un montón de fotos, los mapas de las vías verdes y las fotos exactamente, para ir ilustrando el programa. Que tenemos también la plataforma Spotify, donde nos puedes escuchar, y sabemos que tenemos gente que nos sigue, y luego sobre todo en la plataforma iVoox, donde tenemos ahí 2 canales. Uno, No me cuentes historias, que es el programa completo, y el otro canal es No me cuentes biografías, que es más chiquitito. Hemos hecho 2 porque realmente tenemos 2 programas. El que se emite, No me cuentes historias, que solemos grabar los sábados, pero que se emite los domingos a las 6 de la tarde, por si no ejemplo, recuerdo mal, y los se vuelve a jueves repetir los jueves a las 9. a las 9 de la noche. Y otro programita que es No me cuentes biografías, que es que Rafa va cortando la parte de las biografías y se emiten los sábados por la tarde, sobre las 5 de la tarde. Eso es. Este es el más intermitente, es como el Guadiana va y viene, pues porque como son menos las biografías que contamos, nos hemos ido echando encima de él y ahora le estamos dando un tiempo Sí, un poquito de aquí respirar. lo que es en la radio vamos poniendo algún programa repetido, y en lo que es en el podcast pues los vamos espaciando. Y en lo el vamos tiempo. espaciando un poquito en el Pero no en está el tiempo. desaparecido ni está abandonado. Está... No, ni mucho menos. Y tiene su vida, y mucha gente nos ha descubierto por él, por la parte de biografías, y luego se ha sumado a la parte al canal grande de iVoox. Qué bueno saberlo. Y siempre nos queda el 679-984636, que es el WhatsApp, a través del cual pues nos llegan también esas recomendaciones, críticas, yo que sé, comentarios, gracias, todo lo que vosotros queréis mandarnos. 679-984636. Sí, y ahí solemos contestar a casi todo. Sí, y que además nos viene bien. Oye, cuidado con el sonido. Ostras, pues gracias, porque eso, nosotros lo escuchamos después, pero siempre está bien los comentarios vuestros o sugerencias de programas, que está muy bien el interactuar con vosotros. Y luego igual que nos den un like de vez en cuando, que también un corazoncico, que nos hace mucha ilusión. Sí, básicamente es eso, ilusión. Bueno, pues vamos a ver esta muchacha que me decías tú, a ver quién es esta Bárbara. Exactamente, esta chica tan desconocida, una chica muy mona que vivía en Barcelona, pues esta vivía en Lisboa. A caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo Pues qué mejor que una sonata de Scarlatti para empezar a hablar de una mujer que fue reina, pero que no fue madre de reyes. Pero que eso sí, con su inteligencia y con este instrumento que escuchamos de fondo, con su clavecín, pues llevó los destinos de un país con una armonía como si fuera eso, la sonata
de Scarlatti. Va a ser el relato de la vida de una reina que vivió entre la ambición de la suegra y la melancolía devota de su marido, pero que entre una cosa y otra fue capaz, ya lo veremos, de erigir un templo que hoy custodia los restos donde los podemos visitar. Es la crónica de una reina que tras un rostro que estaba marcado por la enfermedad, escondía una inteligencia natural muy despierta y una voluntad de hierro que dirigió los destinos de un país y que sostuvo realmente a la corona. Hoy nos vamos a acordar de Bárbara de Braganza. Como siempre, no me puedo resistir a hacer una introducción histórica al momento al que nos tenemos que dirigir. Te agradezco que no hayas dicho que sea breve. Va a ser dos pinceladas, una breve pincelada. Menos mal que está aquí Gemma, que te está poniendo ya la cara de cómo Poneos cómodos. Paciencia. Nos tenemos que ir a principios del siglo XVIII. Concretamente, Bárbara de Braganza nació el año 1711, un 4 de diciembre, nació en Lisboa. ¿Qué pasaba en España mientras tanto? Pues que en esos años estábamos, como por desgracia nos ha pasado más de una vez a lo largo de la historia, a garrotazos entre nosotros. Y es que guerra civil no la hemos inventado hace 4 días, no. Esta puede ser seguramente la primera guerra civil que tuvo lugar a causa de las disputas por ver quién sucedía en el trono. El año 1700 había muerto Carlos II, el último representante de la Casa de Austria, que moría sin descendencia. Entonces, pues estaba toda España y toda Europa, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pone el testamento? ¿Qué pone? Pues va Carlos y dice que el que le va a suceder en el trono es un primo lejano que tenía allí en Francia, que se llamaba Felipe de Anjou, y que subiría al trono español bajo el nombre de Felipe V. Eso suponía el final de la dinastía de los Austrias y el principio de la dinastía de los Borbones, porque aunque este primo suyo también tenía sangre austriaca, pero bueno, venía de la línea borbónica. Pues esto no senta bien a los partidarios de otro primo lejano que tenía, que era el que hubiera sido Carlos III. No confundir con el Carlos III, el de la nariz gorda. Exactamente. Eso es. Ni el de inglés de ahora, no. Ese era otro primo. Entonces España se dividió en dos bandos, España y el mundo. Digamos que fue la primera guerra civil que coincidió con una guerra mundial. Porque en el lado austracista, vamos a llamarlo así, estaban los partidarios españoles de este Carlos, y que contaba con los apoyos de Portugal, de Inglaterra, de Holanda y de Austria, de la rama de los Habsburgo, naturalmente, y el bando de los Borbones, que contaba con los partidarios de Felipe V aquí en España y sobre todo Francia. El gran ejército de Europa era el ejército francés. El miedo del resto de potencias, de estos países que hemos ido nombrando, era que España y Francia se unieran, porque era un poder que ahí sí que sería potencia en Europa, y prácticamente con el dominio que tenía España en África y en las posesiones en Asia y demás, era un poder demasiado grande respecto a los demás. Esto provocó lo que se llamó la Guerra de Sucesión, año 1701-1714. 14 años de guerra dentro de España, que nos dejó el país hecho unos zorros, y que, bueno, pues provocó, nos podíamos liar mucho, da para un programa. Dentro de los partidarios de Borbones o austriacos,
hay una división muy simple que es, bueno, el antiguo reino de Aragón, toda la corona de Aragón apoyó a los Austrias y la corona de Castilla a los Borbones. Sí, pero había partidarios de los Austrias dentro de Castilla, que fueron los primeros exiliados de este país, que tuvieron que marchar a Viena, que perdieron sus posesiones, que fueron expropiados por el rey. El origen de la Biblioteca Nacional está en la expropiación de bibliotecas de estos exiliados que tuvieron que marcharse fuera de España, y en la parte de los austriacos, lo que es el antiguo reino de Aragón, también había zonas borbónicas, había mucho apoyo de los borbones. Lo que pasa que predominaba el apoyo de los austrias, como digo, 14 años de guerra, hasta que, ¿cuándo se solucionó? Pues cuando, por una carambola del destino, cuando Carlos, el que hubiera sido Carlos III, resulta que es proclamado emperador de Austria, porque fallece su padre o su primo, ahí me pierdo un poquito. Estaba en la línea sucesoria. Estaba en la línea sucesoria y le tocó. Entonces, ¿qué dijo Inglaterra, Holanda? Oye, a ver si vamos a desvestir a un santo para vestir a otro. Coño, arre mal, arre peor. No me interesa que España y Francia se unan, pero tampoco me interesa que España y Austria estén bajo el mismo gobierno. Venga, aquí paz y después gloria. Se firmó el Tratado de Utrecht, 1714, donde España perdía Flandes, gracias a Dios, ya nos deshicimos de Flandes, perdíamos los territorios italianos que pasaban a la casa de Austria. Realmente estos no notaron el cambio, porque seguían estando bajo dominio de la casa de Habsburgo. En vez de la casa de Habsburgo española, la casa de Habsburgo austriaca. No notaron el cambio prácticamente. Y bueno, y nos quedamos ahí con el país hecho unos zorros, gobernando, como os digo, Felipe V. Felipe V tuvo dos mujeres. Una, ¿cómo se llama? María Luisa Graviela de Saboya, si no recuerdo mal. Esta murió poquito antes de acabar la guerra, o en el 1714. Y con ella tuvo dos hijos, un Luis y Fernando, que eran los directos herederos al trono, por ser Luis el primogénito y el siguiente en la línea sucesoria, Fernando. Y luego se casó. Cuando murió Graviela de Saboya, pues se casó con una italiana, Isabel de Farnesio, de la que ya hemos hecho un programa. Sí. Que a esta mujer le gustaba mucho todo, sobre todo mandar. Entonces, ella dirigió los destinos, digámoslo así, en la sombra, o no tan en la sombra, marcó mucho la política española de aquel tiempo. Marcó tanto que el año 1723, que hay que contarlo un poquito para poner antecedentes, a Felipe V le da un aire y dice: voy y abdico. Chicos, paso, estoy ya cansado y abdico. Y abdico en mi hijo, el heredero, que es Luis I. En España hemos tenido un rey que se llama Luis I, que casi nadie conoce. Porque se asustó. Porque se murió a los poquitos meses. No sé si fue la varicela o la viruela, perdón, o alguna cosa así. Se lo llevó para adelante. Y claro, ahí Isabel de Farnesio dijo: che, lo legal hubiera sido: tú has abdicado, tu hijo ha muerto, el hermano, el segundo hijo, Fernando VI, es el legítimo heredero al trono. Pues dijo la Farnesio que por aquí se iba a París, que el que volvió a coger nuevamente las riendas del poder fue Felipe V. Y luego ya veremos. Y ya veremos y ya negociamos el tema. Para poner antecedentes de la ambición, de las ganas de poder, de las luchas de poder internas dentro de la corte española que había en aquel momento. Es decir, en el 1723 Felipe V abdica y una vez que muere su hijo vuelve a gobernar nuevamente Felipe V. Mientras tanto, tenemos a nuestra protagonista, que, como os digo, nació un 4 de diciembre de 1711 en Lisboa. Allí nació María Magdalena Bárbara Xavier Leonor Teresa Antonia Josefa de Braganza. Y lo he dicho sin respirar, que me ha costado entrenar en mi casa un rato esta mañana. Es la costumbre de poner tantos nombres. Realmente es conocida como Bárbara de Braganza. Es hija del rey de Portugal, del momento Juan V de Portugal, y su madre era austriaca. Era Mariana de Austria. Era la hija del emperador Leopoldo en aquel momento.
Una vez que se murió el emperador Leopoldo, fue su hijo Carlos el que subió al trono. Ajá. Entonces, a ver, esta es la política de las distintas casas reales, de irse uniendo unos con otros, también para establecer alianzas. Ya lo hemos visto en muchos programas, que Pues es lo que prima. Que es lo que primaba, exactamente. Pues nuestra Bárbara de Braganza nació casi reina, porque al ser la primogénita, que este hombre tardaron 3 o 4 años en tener hijos. Claro, no pasa como a la María Antonieta, que no sabía el rey por dónde. Pues, hasta que ya encontraron. Sí, claro. hasta que ya se lo anda, explicaron, por se lo aquí. explicaron. Ya se lo explicaron bien, un croquis y tal. Entonces, nació como heredera al trono portugués, como princesa del Brasil. Igual que nosotros tenemos nuestro heredero al trono, que es el príncipe de Asturias, pues los portugueses era princesa del Brasil. Le duró poco. Cuando nació su hermano, la mujer queda relegada. Hay que hacer un día un programa para ver un poquito las diferencias entre Portugal, Castilla y la ley sálica de los Borbones, donde impedían totalmente que la mujer pudiese gobernar. En Castilla, en este caso también en Portugal, no es que se impidiera, es que quedaba en un segundo lugar. Si había un hermano, si tenía un hermano varón, primaba el varón sobre la mujer, pero no se la excluía totalmente, no, cosa que sí ocurría en Francia. Los franceses no han tenido reinas, solo han tenido reyes, o reinas consortes es lo que han tenido, pero no reinas titulares. El caso es que, bueno, nació como heredera al trono, pero bueno, luego quedó en segunda posición en la carrera de salida hacia ese trono. Felipe VI no ha tenido más hijos por si acaso le salía un por si varón. acaso las moscas. Y había que cambiar la Y hay que Constitución. cambiar la Constitución, exactamente. El caso es que, bueno, nace nuestra Bárbara de Braganza, pues posiblemente en la corte más rica y más culta de Europa. Más rica porque Portugal no estaba entre las grandes potencias militares, políticas, pero sí económicas. Portugal tenía un imperio muy majete, tenían posesiones. La joya de la corona era Brasil, por supuesto, que crecía y crecía, vamos, hasta ser lo que es ahora Brasil. Tenía posesiones, muchísimas posesiones a lo largo de toda la costa africana. No solamente las Azores, las Madeira, es que tenía las Cabo Verde, la Guinea, tenía Angola, tenía Mozambique, un montón. Ormuz, que ahora suena tanto, fue posesión portuguesa en su momento, española, cuando teníamos el mismo rey. Posesiones en la India, posesiones en Indonesia. Estaba muy bien puesto, era un buen partido el rey portugués. Y era una corte que pues dio con este hombre, que un enamorado de la cultura. Y esto hizo que nuestra Bárbara de Braganza recibiera una educación exquisita, que a mí siempre me ha llamado la atención, la mala prensa que tiene la educación de la nobleza en general o de los reyes en general. Oye, vamos a ver que la mayoría estaban educados para gobernar. Entonces, no le dejaban solamente coser y cantar, no. Nuestra Bárbara de Braganza, que siempre lo digo porque ese es mi gran debe, mi gran dolor, mi gran envidia, dominaba 6 idiomas. Dominaba el portugués, por supuesto, el alemán por su madre, español, reino vecino, Francia, que era el idioma de la diplomacia, el italiano, que era el idioma del arte, y el latín, que era el idioma de la religión, el idioma de la iglesia. Y ahora, naturalmente, a mí me toca decir el inglés no, porque era un idioma inventado. Es el idioma de los caballos, entonces, con perdón. Pero es así, no entraba porque no era la gran potencia que nos han vendido. Inglaterra todavía no era. Entonces, la educación de una princesa incluía una serie de idiomas, entre los que no estaba el inglés. Lo digo por algo. Es que mi mujer es muy pro corte inglesa, entonces tenemos nuestros tiras y aflojas. Calla. Aprovecha. Ahora. Aprovecha que ahora no... Bájale el micrófono. El caso, aparte, no solamente la educación era tema de idiomas, estaba muy formada en historia, en ética, en política, en matemáticas. Es que estaba preparada para gobernar.
por si acaso las moscas. Tú imagínate que no vuelvas a tener hijos. Oye, mi hija tiene que estar preparada para gobernar. Acordar los programas que hemos hablado de la corte, sobre todo de nuestra Isabel la Católica. Allí todos, niños y niñas, estaban preparados y muy bien preparados para gobernar y con una formación muy buena. Uno de nuestros ilustrados españoles, Perito Jerónimo Feijó, la puso como ejemplo de talento, porque tiene una inteligencia natural muy destacable, pero donde más destacaba, valga la redundancia, era en la música. Era su gran pasión fue la música. Con 8 años su padre contrató a uno de los grandes músicos del momento, Domenico Scarlatti, que fue el que estaba contratado no solamente para entretener a la corte, crear un grupo de músicos y demás a la corte portuguesa, sino para enseñar música a la princesa de Brasil en este caso. Y con Scarlatti, que luego se lo tengo que preguntar a nuestro maestro, a nuestro director de la banda de música, en su historia que nos va haciendo, la historia de la música. Pues con Scarlatti, entre Bárbara y Scarlatti, nació una de las colaboraciones intelectuales y afectivas más bonitas de la historia de la música, porque Scarlatti no la abandonó nunca y fue su gran apoyo en los años oscuros que veremos más adelante. Fue la figura del padre que no tenía porque se vino a España y se encontró sola. Fue el gran apoyo afectivo y sobre todo musical, llevado por la vía de la música, porque Scarlatti vio desde el primer momento que esta chiquilla era un prodigio de la música, que tocaba ese clavecín que escuchábamos de fondo, que es parecido a un piano, para que nos hagamos una idea, que era una auténtica virtuosa de ese instrumento, que era el que estaba muy en boga en ese momento, y vamos, que se atrevía hasta a componer. Entonces, que musicalmente hablando, la futura reina Bárbara de Braganza, valía muchísimo. Durante 10 años, hasta 1729, estuvo moldeando su talento y educándola y demostrando eso, que Bárbara, con el clavecín o clavicémbalo o clavicordio, que tiene distintos nombres, era una música excepcional. Voy a cortar un poquito aquí la relación, la parte personal, la relación con Scarlatti, a la que volveremos luego, porque quiero retomar la parte política. En 1729, con 18 años de edad, su padre y el rey de España llegan a un acuerdo de: oye, somos vecinos, vamos a llevarnos bien. No podemos estar... Eso, hemos pasado 14 años de guerra, en esta guerra de sucesión, luego otra guerra después, la guerra de las 4 potencias, que estuvimos otros 2-3 años liados a tortas con medio mundo, porque intentamos recuperar las posesiones de Italia en un primer momento, y es una guerra muy fácil de contar, eran todos contra España. Entonces aguantamos el tipo 3 años y bastante fue. El caso es que llegaba un momento en que los reyes de la península ibérica decían: vamos a llevarnos bien, que nos conviene a los dos, no solamente por nuestra frontera aquí en Europa, sino por el Brasil y la América española. Entonces, en esta idea, vamos a hacer un intercambio de princesas. Ahí es donde los historiadores del Piensa mal y acertarás dicen: es que esto no lo pensó Felipe V, esto quien estaba detrás era nuestra amiga Isabel de Farnesio, que aprovechó a colocar a una de sus hijas, a su hija primogénita, como como reina o futura reina de Portugal, ya que en España no podría reinar, pero ya la colocó en un trono. Y así tenemos que Mariana Victoria, que era nuestra infanta de España, que un día contaremos su historia, que también es un poquito, hasta ese momento fue un poquito triste, pero bueno, no quiero perderme. La emparejó con el futuro rey de Portugal, y a la princesa Bárbara de Braganza se quedaba emparejada con nuestro futuro o posible rey Fernando VI.
Sí, porque ella era futuro rey, porque en 1729 ya había muerto su hermano Luis I, y bueno, pues cuando dejara de gobernar Felipe V, el siguiente en la línea de acceso al trono sería Fernando VI. El caso es que un 19 de enero de 1729 se produce este intercambio de princesas. Hemos visto un caso parecido en el norte, en Irún, en Francia, en el río Bidasoa, en la época del conde duque de Olivares, de nuestro Velázquez, que en la isla de los Faisanes, hicimos un programita de la isla de los Faisanes, es una isla que está en el Bidasoa, sabéis que es el río que separa España de Francia, en la parte de Guipúzcoa, en la zona de Irún. Es una isla que la mitad del año está bajo territorio francés y la mitad del año bajo soberanía española. Como nos contaste, un condominio. Un condominio, exactamente. Pues algo parecido quisieron hacer en Badajoz. Al norte de Badajoz hay un río, el río Calla, que hace de frontera entre España y Portugal. El río Calla es un río que nace en Portugal y va a desembocar unos kilómetros antes de llegar a Badajoz, pero que durante un tramo es frontera entre España y Portugal. Entonces se hicieron unos pabellones inmensos a un lado del río, al otro lado del río, en España, en Portugal, y otros sobre el río. Y con toda la parafernalia del momento, de la época, pues el intercambio de princesas se hizo en el centro del río. Ahí hay algunos artículos, eso, que te cuentan los cronistas. Claro, que además que toca la parte, la fibra sentimental, porque no dejaban de ser dos niñas ya creciditas, pero dos criaturas que no habían salido de su casa y que iban a dejar a su familia para no volverlos a ver, porque no había WhatsApp, no había videoconferencias y ni había AVE, ni entonces la que se iba para Portugal. Y el tren para Extremadura estaba desde Madrid. Igual que ahora. Eso, un poco más o menos, no hemos avanzado mucho. Y la que venía a España, pues más de lo mismo. Entonces se produjeron escenas muy tiernas de las hijas cogidas a las rodillas de sus padres, despidiéndose entre llanto. Pues a ver, es una despedida, pues dura, exactamente, muy sentimental. El caso es que yo aquí ya empiezo a ver la mano negra de la suegra, de la Farnesio. De la Farnesio. Porque dice, bueno, ya se han casado. Que vamos a decir que Fernando en el primer momento dijo, pero ¿dónde he firmado yo que me voy a casar con esta mujer? Pero es más fea que Picio. Porque resulta que Bárbara de Braganza había tenido la viruela y le había dejado unas marcas que le afeaban muchísimo la cara. Fue ella, con su cultura, su inteligencia, su dulzura, su valía personal, la que se fue ganando el corazón poco a poco de Fernando, que acabó locamente enamorado de su mujer, y vamos, uña y carne hasta el día de su muerte. Pero el primer impacto visual pues no fue bueno, pues porque venía muy tocada por la enfermedad que decíamos en la introducción. Y os digo, yo veo ya aquí la mano negra de la suegra. ¿Y por qué? Demonios, en vez de irse directos a Madrid, están 4 años en Andalucía dando vueltas. Que dice, oye, pues ni tan mal. Viaje de novios ahí. Viaje de novios, ni tan mal. Alargado. Ya, pero a ver si me entiendes. Donde tiene que estar el futuro príncipe, el futuro rey, es en la corte. Y esto fue el principio. Cuando llegan a la corte, Isabel de Farnesio, en un acto de despotismo puro y duro, no es que los secuestre, es que los aísla. Los aísla del resto de la corte, incluso de los embajadores. Permite un contacto muy, muy limitado con el resto del mundo, y es simplemente por un interés político de que Fernando no tenga apoyos, de que quiera, de que es, iba a decir Felipe V el que mandaba, no, mandaba Isabel de Farnesio, por detrás, en la sombra, por decirlo así. Hizo la vida imposible tanto a Bárbara de Braganza como a su hijastro, Fernando VI, porque ella lo que quería era que reinase Carlos III, como así sucedería luego.
¿Por qué sucedería? Porque nuestra pareja no tuvo hijos. Tuvo un niño en 1733, pero que nació muerto. Y después, no sabemos problema de cuál o de los dos, de qué sería, pero no volvieron a tener hijos. Entonces, la línea sucesoria ya sí que recaía en Carlos III. Pero estuvieron 10 años prácticamente aislados en sus aposentos, poco más. Bárbara tenía esa vía de escape de Scarlatti. Por eso Scarlatti fue un apoyo emocional para ella, de ese padre, de ese amigo, de ese confidente. Y curiosamente, ese aislamiento reforzó muchísimo más a la pareja y los hizo uña y carne. Lo que ella esperaba que fuese, porque ella no quería a esta muchacha, no por nada, sino no quería que se quedara embarazada, no quería que la línea sucesoria se alejara de su Carlos III, de su Carlos, que en ese momento era rey en Nápoles. Entonces no la podía ni ver a Bárbara de Braganza. Así que pasó que el 9 de julio de 1746 Felipe V fallece. Unos problemas mentales enormes. Luego un día hay que dedicarle un tema a su figura, pero ostras, la parte final de su reinado fue un auténtico calvario para este hombre, porque tenía unos problemas mentales muy, muy, muy graves. Y claro, fue morir Felipe V y ¿qué le dijo Fernando? Tú Marcha. Ala. La enviaron a la granja. Lo más, bastante buenos fueron. Porque no la pudieron enviar más lejos. La mantuvieron recluida allí en la granja. Yo siempre digo, ¿cómo sería el tema que cuando muere Fernando VI y llega al trono su hijo Carlos III, que voy para allá y dice, no te muevas, tú sigues en la granja, Sí, yo aquí no te quiero, ni en pintura, me traes un cuadro en tu caso, pero yo aquí no te quiero. ¿Por qué? O sea, porque que no guste y se acuerden de ti. Eres muy manipuladora. Entonces, quieta, sí, mamá, sí, uy, cuánto te quiero, pero en la granja te voy a querer más. Pues Fernando VI, que le había tratado tan mal a él y a su mujer, lo primero que hizo fue, tú, lejos, y cuanto más lejos, mejor. Decía el embajador francés, que era en aquel momento Francia, pues por los pactos de familia que teníamos, al fin y al cabo eran los dos de la misma dinastía, Francia y España, se llamaban los pactos de familia. Entonces el embajador francés tenía mucha influencia y decía, es más bien María Bárbara quien sucede a Isabel que Fernando a Felipe. ¿Quién mandaba? Las chicas. Directamente estos dos, Felipe V, sobre todo los últimos años, yo os digo, y Fernando tuvo que heredar de él también ese problema, porque veremos que cómo acaba el tema. La reina alcanzó un gran ascendente moral sobre su marido, Bárbara de Braganza, sobre Fernando VI. Fernando VI era muy, muy tímido e introvertido. Entonces, no le habían educado correctamente para gobernar. ¿Por qué? Porque no lo habían dejado. Porque era su madrastra y su madrastra quería que fuera otro el que gobernara. Aparte de que a lo mejor por personalidad tampoco se daba a hablar con sus ministros, a negociar con ellos, y eso sí lo hizo muy bien Bárbara de Braganza. Los ministros despachaban con ella y era ella la que decía, bueno, esto lo pasamos a la firma, esto no, y el rey firmaba lo que le decían. Pues según los artículos que he leído y demás, por lo visto sí. Bárbara, se dice que esta reina es la gran impulsora de la política de paz que llevó durante este reinado. Con Felipe V, con su padre, después de la firma del Tratado de Utrecht, donde España había perdido muchos territorios, sobre todo dolió la parte italiana. Te digo que Flandes no se echó de menos para nada, porque era nuestro Vietnam, era nuestra sangría, pero sí se echó de menos el milanesado, Nápoles, Sicilia, porque habían sido españoles desde siglos y siglos atrás. Entonces Felipe V inició una política de tratar de recuperar aquellos territorios y eso provocó bastantes guerras. Y bueno, se recuperó bastante y demás, y se recuperó el prestigio, pero ¿qué pasa? Que la economía del país se estaba resintiendo. Entonces con Fernando VI empieza un reinado, que fueron 13 años realmente,
pero donde lo que marca la línea es la paz. El rearme también, pero sobre todo la paz. Para podernos rearmar y poder ser fuertes necesitamos paz, porque si no los recursos del país se van en la guerra. Y la gran impulsora de esta línea pacifista es Bárbara de Braganza. Por ejemplo, siempre tuvo en mente que no podíamos estar a la gresca con Portugal, que al final era su país, y firmó, es la que está detrás de la firma de un tratado, se llama 1750, el Tratado de Límites entre España y Portugal, de límites no de la frontera europea, sino de América. Aquello luego no se terminó de cerrar bien, de hacerlo bien, porque provocaría enfrentamientos a la larga en la parte del Uruguay, que los brasileños, portugueses en Brasil reclamaban como que caía dentro del Tratado de Tordesillas, y los españoles decían que nanay de la China, que aquello caía dentro de nuestro lado del Tratado de Tordesillas. Hay una ciudad, Sacramento, que está muy cerquita de Montevideo, que yo creo que durante este siglo, si no cambió 4 o 5 veces de manos, de española a portuguesa, porque eso, los portugueses querían llegar hasta el Río de la Plata, y España todo su afán era contenerles. Y la otra gran zona de fricción, era que ya hicimos un programa, eran las misiones jesuitas del Paraguay. Para los en Brasil sí que estaba, en aquella zona sí que estaba estandarizada y legalizada la esclavitud, y querían coger a los indios guaraníes que estaban bajo la tutela de las misiones jesuitas, y claro, en España era su salvaguarda. España acabó cediendo parte de ese territorio, y bueno, os remitimos al programa que hicimos a reescuchar aquello. Pero como os digo, Bárbara estaba siempre detrás de una política de pactos, de paz, de entendimiento, eso, con Portugal, pero eso protegió a ministros como Carvajal, como Ensenada. El ministro Ensenada, su catastro, es esta época en la que surge. También, como digo, es la época del rearme, es la época de nuestro mayor espía de todos los tiempos, Jorge Juan, el que fue a Inglaterra a espiar a los navieros, a los astilleros ingleses, y se trajo a los constructores católicos, se los traía a España para reforzar la construcción naval española. Y hay una tanda de buques, los 12 apóstoles, que eran buques de línea, digamos los acorazados, los portaaviones del momento, que es en este momento cuando se están construyendo. Paz sí, pero oye, los ingleses se nos van a subir a las barbas, aquí hay que rearmar la armada, valga la redundancia, porque después de la guerra de sucesión está hecha unos zorros, y tenemos que recuperar nuestro control del mar para poder tener comunicación con América. Y es esta época también. En esta época, ¿qué pasa? Pues aquí ya voy a volver a la parte personal, a la música. Está la parte política, de sus alianzas, sus cosas, para que no tengamos líos y el país pueda prosperar. Perdón. Y prospera pues en una corte volcada para la música. Se le llamó el reino de los melómanos, porque vivían por y para la música. Se formó una especie de triunvirato: Bárbara de Braganza, uno de los grandes músicos del momento, Domenico Scarlatti, y Farinelli y Castrato, que lo mandaron traer. Las relaciones con Italia siempre han sido toda la vida muy estrechas entre España e Italia. Entonces, España, durante el reinado de Fernando VI, se trajeron muchos italianos, y luego con Carlos III más todavía. Había un gran aporte de arquitectos, de artistas en general, arquitectos, músicos, pintores procedentes de Italia. Entonces, Scarlatti en España estaba a sus anchas. Scarlatti compuso más de 500 sonatas, la mayoría dedicadas a Bárbara de Braganza, para que ella las tocara y estuviera entretenida y dejara de pensar cuando estaba aislada allí en su habitación. Entonces, entre él y Farinelli, el Castrato, el gran tenor,
Es que no sé si es... No sé si era tenor o era... no recuerdo lo podemos buscar ahora mismo. El nombre, pero el gran... Porque Farinelli fue el gran director general del arte de esta corte tan volcada en la música, donde su ciudad favorita era Aranjuez, y los paseos por el Tajo, en las góndolas del Tajo, que podemos ver en el Museo de Falúas, con las orquestas tocando en las orillas del río y demás, esto estaba a la orden del día. Era una corte muy culta, sobre todo musicalmente hablando. Todos los comentarios de los embajadores van en esa dirección. A la reina hay que ganársela por la música. Porque bueno, me dice la enciclopedia que no era tenor, que era, ¿no? Estaba en el rango de soprano, mesosoprano, por ser soprano, un castrati, claro. Exactamente, es verdad. Es verdad, ser un castrati no era tenor. El caso es que os atrajeron todo el talento internacional, de escenógrafos, sobre todo italianos. Y claro, eso tiene una contrapartida que me estaba recordando a la dama de pelo blanco, la que escuchamos María antes. Antonieta. Esto provocó que la gente no la quisiera. ¿Por qué? Porque gastaba mucho dinero. Esto provocaba unos gastos fastuosos muy, muy grandes. Y esto no gustaba. Porque nuestra reina, y ya en su caso, cuando la salud se empezó a deteriorar, pues tenía un problema. Es que tenía... la salud era el asma y la obesidad. Era de muy buen comer, de muy, muy, muy buen comer. Comía de todo y mucho y rico, le sentaba muy bien. Pero tenía asma, entonces la gordura con el asma no se llevan bien, y empezó a desarrollar un pánico enorme a la muerte y al desamparo. Dice, si se muere mi marido, yo voy a quedar sola. Entonces empezó... Y con la suegra esa. Y empezó a amasar muchísimo dinero y empezó a dejárselo a sus allegados, a este Farinelli y sobre todo a su hermano de Portugal, cosa que se vio en España como una evasión de capital. Claro, es que se habla de millones. Entonces aquello dolió mucho en el país. Había un dicho. Creó, por ejemplo, el Panteón de las Salesas, el convento de las Salesas Reales, fue el templo que construyó, porque como sabía que no tenía derecho a entrar en el Escorial al no ser madre de reyes, la tenían que enterrar en otro sitio, y ella eligió dónde. Y en este convento de las Salesas Reales, que se puede visitar, que está, según se sube por Madrid, en el Paseo de Recoletos a mano izquierda, enfrente de la Biblioteca Nacional, al otro lado, detrás del Tribunal Supremo. Pues en los gastos de este panteón se le decía aquello: bárbaro edificio, bárbara renta, bárbaro gasto, bárbara reina, por la cantidad de dinero que dilapidó allí. Murió un 27 de agosto de 1758 en Aranjuez, os digo, muy enferma. El rey murió un año después. Aquello se llamó el año sin reino, el año sin rey, porque se fue a Villaviciosa de Odón. El rey se encerró en sus habitaciones y no salió loco, pero loco. Sí. ¿Sabes? Unos hablan de amor, otros la locura que heredó de su padre. Ya vamos, lo pasó mal el hombre. Entonces, en este colegio, en este convento de Salesas Reales, se preocupó por la educación de la nobleza, de las jóvenes nobles. Era lo que ideaba. El caso es que allí está enterrada. Está enterrado también Fernando VI, que él sí podía optar al Escorial, pero decidió enterrarse junto a su mujer, y fue su hermano, Carlos III, el que hizo que los dos mausoleos estén uno junto al otro. Su hermanastro, hermano de padre, exactamente, Carlos III, fue el que, viendo el amor que se tuvieron en vida Bárbara y Fernando, pusiera los dos mausoleos juntos, que, como os digo, hoy se puede visitar en este monasterio de las Salesas Reales de Madrid. Habrá que echar un viaje. Sí, merece la pena. Sí. Bueno, pues nada, que casi nos quedamos sin tiempo, nos quedan unos minutillos y te tengo aquí una cosilla preparada que nos ha hecho la IA, como siempre. Ahí te esperaba yo.
Braganza nació una infanta, con clavecines, partituras y mirada elegante y santa. Hija de Juan B. de Portugal, entre mármoles creció, mientras media corte bostezaba, ella Domenico Scarlatti escuchó. Decían algunos cronistas con poca delicadeza que no era un modelo clásico de belleza, pero tenía una cabeza brillante y afinada, y más gracia conversando que toda la corte empolvada. Casó con Fernando Siey, monarca algo melancólico, que era serio, reservado y bastante protocológico. Mas cuando Bárbara tocaba el clavicordio al anochecer, el rey sonreía un poco, y eso ya era un gran poder. Entre sonatas, abanicos y tratados de ocasión, la reina gobernaba con prudencia y discreción. No buscaba broncas, guerras, ni sable reluciente, prefería buena música y un chocolate caliente. Muy bueno, muy bueno. Está divertidilla. Está, sí. Pues eso. Muy conseguida. En 10 minutillos nos lo ha hecho aquí una inteligencia artificial y está por aquí pendiente. Ya tenemos nuestra canción con historia. Poco más, 4 minutillos nos quedan para las 2 horas. Que Nada, hemos dicho que hoy hemos apurado. Culpa del director, que es el que más se ha extendido y el De que sobra, más. de sobra. Yo estoy por suprimirle su parte. Sí, yo daría también por hecho que esa parte la podemos quitar y dejar un programa normal y corriente. Normal y corriente. Como tampoco lo va a oír, o sí. Que sí, que esto sí lo oye él. Pues nada, voy a ir poniendo nuestra canción de salida, nuestro Siniestro Total, que está por aquí. Y nos despedimos hasta el próximo programa, que en principio sabemos cuál va a ser. ¿O pues tenemos creo una que vamos a propuesta? tener un invitado, o lo mismo hay que improvisar. Bueno, Ya veremos a ver. de momento Sorpresa. sí. Redoble de tambores. No podemos adelantar mucho más porque no tenemos confirmado todavía. No hay exactamente. El invitado Parece y- que sí. sí. Parece que sí. Paise, exactamente. de Paise, Exactamente. Un escritor, un divulgador que está bastante en boga ahora mismo. Y también está bastante liado, ese es el tema. Estamos en época de Feria del Libro. De en ferias, Madrid, exactamente, y, sí. y entonces hay lío, pero también hay gente que se quiere publicitar un poquito y que le demos un Exactamente. poquito de cancha. Pues aquí estamos. Echar un ratillo con nosotros. Si hay alguien que quiera venir aquí a hablar de su libro, aquí estamos. Encantados. Gema, muchas gracias por haber estado Nada, con nosotros ha sido un hoy. placer, como siempre, estar con vosotros en vuestra compañía. Bueno, si se anima a hacer algún programilla. Venga, ahora no digo vamos, más. sácale aquí sácale el compromiso ahora. Bueno, pues lo dicho, don Juan, Venga, Gema, Rafa, Venga. nos vemos. hasta la próxima. Adiós, luego. hasta la próxima. ¿Qué es la nada? ¿Qué es la eternidad? Somos alma, somos materia, somos solo fruto del azar.